están, amables oyentes o televidentes? Y nuestro querido amigo acá, Henry, con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Henry? Estamos muy bien y contentos de poder compartir contigo y con los seguidores del programa. Así Así que es. estamos bien. Así es, pues. Una alegría nuevamente estar junto a ustedes y junto a Henry, por supuesto. Henry se nos trae, como siempre, su tema de Cuba y le dejamos entonces la palabra a nuestro querido amigo Henry. Gracias, querido Oscar. Quería hablar en esta ocasión sobre lo que es el acuerdo político que existe entre Cuba y la Unión Europea. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque ha sido objeto de ataques de parte de los grupos extradicados en Estados Unidos para que en estos momentos ese acuerdo se rompa. En Ese acuerdo, ¿cuándo comenzó? Bueno, primero hubo una época en que la Unión Europea planteó, cuando el gobierno de Aznar en España, ¿Mm? establecieron lo que se llamó la posición común. Te estoy hablando de hace alrededor de unos 20, 25 años atrás, cuando el gobierno de Aznar, ellos lograron poner una posición común, es decir, que plantearon una serie de exigencias para que la Unión Europea pudiera tener y desarrollar relaciones con Cuba. No obstante, después de eh, acerca de unos 20 años después, hubo una renegociación de esta posición común y se llegó a un acuerdo, digamos, que mantiene ciertas condiciones de aquella época de la posición común, pero al mismo tiempo ha flexibilizado las relaciones con Cuba en todos los ámbitos, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la economía, de las inversiones y demás. Pero este acuerdo también tenía otra condición, que no solamente era que lo aprobara la Unión Europea, sino que tenía que ser ratificado por cada uno de los parlamentos nacionales de los miembros de la Unión Europea. Y ahí hubo diferentes posiciones, pero en general el acuerdo, inclusive antes de que fuera ratificado por los parlamentos nacionales, ya comenzó a cumplirse parcialmente. Y desde entonces tenemos un acuerdo que precisamente este año, porque la parte sueca, el Reino de Suecia, puso como condición que se debería hacer un análisis cada 5 años del desarrollo de este acuerdo. Y resulta que esos 5 años precisamente es ahora, en el 2022. Y bueno, en el marco de esto, ha sido aprovechado por eh, el movimiento anticubano que existe en los Estados Unidos, que fundamentalmente es un movimiento compuesto por personas de origen cubano o descendientes de cubanos que desarrollan una política totalmente anticubana, una política en función de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, y que se sabe de que detrás de ello está la Agencia Central de Inteligencia, que es la que promueve todas estas acciones subversivas contra Cuba, porque es una subversión de carácter, digamos, abiertamente y posiblemente de cierto punto de vista se le da un toque de legalidad, pero realmente es una acción punitiva contra nuestro país, lo que está desarrollado en este caso de este acuerdo, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que hace alrededor a principios de junio, se llevó a cabo un foro en el Parlamento Europeo donde estuvieron presentes un tal Zúñiga y un tal, te voy a decir el nombre porque se me va de la mente, se llama, ahora mismo te digo, este señor se llama Orlando Gutiérrez Boronat. Y lo interesante de este Orlando Gutiérrez Boronat, que él tiene o dirige una asociación, él es un profesor en la Universidad de Miami, él dirige una organización que es una organización presuntamente sin fines de lucros, que se llama Directorio Democrático Cubano. Y este Directorio Democrático Cubano es una fuerza muy potente contra la República de Cuba. Y lo interesante de esto, por ejemplo, que Gutiérrez Boronat, recibe financiaciones directa e indirectamente de la CIA a través digamos, del USAID, de la NET y otros tipos de cosas.
porque la financiación no solamente la que entregan para proyectos, sino a través de premios. Y, por ejemplo, observamos que en el 2017, por ejemplo, esta organización de él recibió el premio Frijoles. Imagínense tú, qué clase de nombre. Se inventaron un premio nada más para él, pero que un premio que da $3.900.000 para Oye, financiar las actividades contra Cuba. ay, ay, Sí. ay. Y por otro lado tenemos que recibe también un presupuesto, también de financiación, sí, a través de estas instituciones, fue de 813.298 dólares para un proyecto contra Cuba. Es decir, eso fue en el 2017, no cuento con cifras más moderadas, pero anualmente le están ofreciendo a este y a otros una serie de financiamiento, utilizando diferentes formas y métodos para ir en las campañas contra Cuba. Bueno, en el marco de todo esto, Boronao, a través de contactos personales y demás con determinadas fuerzas de derechas y ultraderechas que existen en determinados países europeos, como es Polonia, Checoslovaquia, Lituania, España y Suecia, se vino a Suecia, por ejemplo, y estuvo en un foro él y otros más de su organización, y hay un tal señor Zúñiga, que no recuerdo el nombre también, que es que se presenta como que estuvo como preso político en Cuba, y el hombre está activamente en contra de Cuba y demás. Lo cierto es que han venido aquí. El planteamiento fue el siguiente. Según ellos han demostrado ante los parlamentarios suecos en el foro que estuvieron, de que Cuba utiliza los fondos que le otorga la Unión Europea para reprimir al pueblo de Cuba. Según ellos, la Unión Europea no tiene contabilidad en qué se utiliza el dinero que ha ido a Cuba. Y en base a esto han propuesto y lograron en ese foro parlamentario que determinados parlamentarios suecos, que después te los voy a leer aquí, una carta que yo le hice al primer ministro sueco o al ministro de Estado sueco, que es como se llama realmente. Los nombres de estos señores son diputados al Parlamento sueco. Uno se llama Marcos Wichel y el otro se llama Björn Söder. Ellos, que han sido la punta de lanza de estos grupúsculos anticubanos de Miami en Suecia, han promovido la idea y propusieron, teniendo en cuenta de que la Unión Europea o la presidencia de la Unión Europea iba a ser asumida por Suecia hace un mes atrás, ya ahora pasó a España, que en ese momento se hiciera el planteamiento de anular o cancelar el convenio político de la Unión Europea y Cuba, para evitar de que Cuba siga empleando fondos supuestamente para reprimir al pueblo de Cuba. Los argumentos son de que hacen un listado de empresas que, según ellos, por ejemplo, ellos se dedican pusieron en ese diagrama, por ejemplo, la empresa Gaesa cubana, que según ellos es una empresa militar, porque los miembros o las personas que dirigen la empresa fueron miembros de las Fuerzas Armadas, y entonces ellos dicen que esos fondos van a esa empresa y que de esa empresa van entonces para comprar gases lacrimógenos, que van a comprar carros de policía, etcétera, etcétera, y que no se dedican a los fondos a los que se deberían dedicar. Pero todo esto es una patraña más de estos señores, ¿no? Lo cierto es de que se ha producido un debate en la Unión Europea, no sé en qué habrá terminado. Tenía entendido de que en el jueves de ayer, debería haber habido un debate ya de cierre para tomar una determinación si anulaban o no anulaban esto. Pero esta información que te estoy diciendo la obtuve del mismo Orlando Gutiérrez, que es el que la dice en una televisión en los Estados Unidos. Aquí no se ha dicho nada, no he podido confirmar realmente eso, ni ha salido ningún tipo de información ni en Suecia, ni en España, ni en ningún otro lugar en Europa, ¿no? Pero ellos están muy, muy contentos porque dicen de que la posición que tienen los parlamentarios y las fuerzas aquí en Europa, ¿no? Y lo que sí te puedo decir que hubo una parlamentaria de origen checo, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea,
que se llama Dita Charanzova. Esta diputada checa tuvo un discurso en español, desde el punto de vista gramatical, bastante correcto, lo que desde el punto de vista de la pronunciación, de la, de la pronunciación bastante incómodo, ¿no? Yo no sé cómo le aguantaron el discurso en español, pero ya eso es mi criterio muy personal acerca de ella, pero lo cierto es que es un ataque profundo a las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Yo quería decirte de que esto es muy importante. Este acuerdo es muy importante tanto para Cuba, en caso de que exista este acuerdo, como es importante si se anula para las políticas anticubanas de Estados Unidos y de estos grupos. Porque, por ejemplo, el intercambio comercial que ha tenido Cuba, la Unión Europea es el más importante socio comercial de Cuba. Abarca el 26,7% del intercambio comercial cubano. Y eso es una buena cifra, ¿no? Pero aunque ese intercambio comercial que tenemos con la Unión Europea tiene una tasa negativa para nosotros, porque Cuba importa desde la Unión Europea, a pesar de todas las presiones que hacen los Estados Unidos a Cuba o contra Cuba, Cuba importa 4 veces más productos y servicios que los que exporta hacia la Unión Europea. Es decir, que la tasa comercial es totalmente negativa. Cuba exporta, por ejemplo, tabaco, ron, productos de la pesca, algunos tipos de minerales que exigen las necesidades de la industria europea, y también exporta hacia aquí carbón vegetal. También ese tratado en un momento dado incluyó a Cuba en lo que se llamaba el sistema generalizado de preferencias de la Unión Europea, que se le aplica a los países subdesarrollados. Pero en un momento dado, no recuerdo en qué año fue, creo que en el 2015 o el 2016, la renta per cápita de la población de la República de Cuba se iba por encima de las exigencias que tenía la Unión Europea, y por lo tanto Cuba fue retirada de ese sistema generalizado de preferencia, que es más bien para los productos que se exporten, es cuestiones aduanales, ¿no? Pero que también representaba cierto beneficio para Cuba. La Unión Europea aporta alrededor de 1/3 de los turistas que iban llegando a Cuba. Bueno, después posteriormente ha habido una gran, digamos, deflación en el flujo de turistas hacia Cuba, comenzando con la pandemia de COVID y toda la situación internacional. En estos momentos Cuba ha llegado alrededor de 1.400.000 y tantos turistas en los últimos momentos, y esto muestra, ¿no?, que aunque es positivo esto, no estoy hablando de turistas de la Unión Europea, sino en general, pero que la Unión Europea aportaba 1/3 de estos turistas, ¿no? También hay que tener que la Unión Europea aportaba o ha aportado durante todo esto, en base a este acuerdo, la Unión Europea ha sido el primer inversor en la economía cubana, a través de empresas mixtas, contratos de asociación económica e incluso convenios de 100% de capital extranjero. Entre ellos está Francia, Italia, España, Portugal, Suiza. Y otra cosa que ha permitido esto es que Cuba pudo sentarse a renegociar su deuda con el llamado Club de París y con países determinados, ¿no? Y lo más importante de este acuerdo es que puso fin a lo que se llamó la posición común de la Unión Europea, que había Aznar, en aquella época Aznar se había instaurado contra Cuba, que prácticamente eran casi lo que quieren hacer en estos momentos, ¿no?, que es implementar un bloqueo ya para internacionalizar la política de bloqueo norteamericana contra Cuba, respondiendo a otras cuestiones, que es un alineamiento que plantea la ley Helms-Burton de los Estados Unidos. Una pregunta antes que continúe, está muy interesante. Yo estoy viendo acá en una página del año 2000, del 23 de julio del 2021, es decir, hacen prácticamente 2 años atrás. Dice ¿Julio relaciones. o junio? Julio.
Julio. Relaciones con la Unión Europea, dice. La Unión Europea y Cuba. Es bien cortito para que nos demos cuenta cómo ha ido cambiando. Evolucionando. Las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba, establecidas en 1988, están basadas en un diálogo político que promueve la cooperación, el respeto por los derechos humanos y la modernización de la economía cubana, así como el desarrollo de respuestas conjuntas a desafíos globales. En un esfuerzo por actualizar las relaciones bilaterales limitadas entre 1996 y el año 2016 por la llamada Posición Común, la Unión Europea reinició en el año 2008 un diálogo a nivel político, complementando con asistencia para el desarrollo. El 12 de diciembre del 2016, derogación de la Posición Común y la firma del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación. Entre ambas partes dieron un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. El 1 de noviembre del año 2017, el ADPC comienza a aplicarse provisionalmente. Sí, exactamente. Ese es, digamos, el desarrollo en tiempo de las relaciones de la Unión Europea como bloque económico o como bloque político económico hacia Cuba. Esa es la realidad y eso está plasmado en la introducción de este documento de la ADPC, que es el acuerdo este que existe entre la Unión Europea y Cuba. Eso es correcto que ha sido así como se han desarrollando las cuestiones, ¿no? Pero precisamente lo que quieren hacer ahora es que este acuerdo anularlo completamente. Y ese es el objetivo que persiguen, porque de anularse este acuerdo, se produciría una política. ¿Y con qué argumentan? ¿Cuál es el argumento? El argumento es de que dice de que Cuba emplea los recursos que la Unión Europea invierte en Cuba para hacer represión contra los ciudadanos cubanos. Por ejemplo, plantean de que abortaron, de que hace un par de meses atrás que ellos, esto dice el tal Zúñiga este que te hablaba, que él logró abortar una compra de gases lacrimógenos de la dictadura cubana, según ellos, en España. Y yo me pregunto, bueno, es que para hacer gases lacrimógenos no hace falta grandes tecnologías, porque hay que comprárselo a España, ¿no? Pero hablando de eso, te puedo decir que no existe ningún hecho documentado desde 1959 hasta el día de hoy, que estamos al 7 de julio del 2023, donde en Cuba se haya empleado gases lacrimógenos contra alguien que se haya manifestado. Entonces, es una total falacia eso, de que Cuba quería comprar gases lacrimógenos, porque nunca se ha empleado gases lacrimógenos en Cuba. No hay necesidad de ello. Eso por ejemplo, ¿no? Lo otro que te dicen es que Cuba compró una determinada cantidad de carros para patrulleros de la policía. Realmente no sé si Cuba los hizo o no los hizo, pero en caso de haberlo hecho, es una necesidad de un país también tener un cuerpo de policía que cuente con una determinada cantidad de autos para moverse. Eso, y no significa que sea represión contra un pueblo o contra determinadas personas, simplemente todos los estados tienen cuerpos policiales que necesitan un mínimo técnico de parque de automóviles. Pero ellos dicen que en vez de comprar ambulancias para el pueblo, se compran esto. Pero al mismo tiempo, entonces critican a una empresa alemana que, según ellos, les regaló a Cuba, realmente no fue regalado, 10 ambulancias. Y no se las regaló. Yo inclusive estuve conocimiento de cómo se estaba desarrollando esto de las ambulancias hacia Cuba. No conozco perfectamente, pero bueno, hay cosas que no se pueden decir abiertamente por aquí, pero sé cómo y eso es una falacia total y absoluta. Bueno, por decir esto me quieren encausar y me llevan a un juicio, entonces ahí tendré que decirlo, pero públicamente, por el momento, no es conveniente de que fuerzas tan retrógradas como esta que te estoy hablando sepan de cómo se hizo esto. Pero ellos emplean esto como un argumento. Yo no pienso que 30 o 40 carros que haya comprado Cuba para el servicio de la policía, que en definitiva no son carros ni de primera mano, son carros de segunda mano, se constituya en un argumento, pero según estas fuerzas
reaccionarias dicen de que Cuba utiliza estos medios para reprimir al pueblo cubano. Está bastante, digamos, las argumentaciones que plantean ellos son bastante, pues, según lo que tú dices, tan fuera de foco, digamos, realmente. Pero, ¿qué es lo que crees tú? Todo esto en base a las relaciones políticas y va hoy día complementándose son lo que son las relaciones económicas, digamos. O sea, lo principal hoy día, lo que está pasando hoy día en el mundo, creo que eh, deja bastante, a Cuba lo deja bastante en mal pie, de una u otra forma. Tiene que buscar, digamos, el apoyo de países más fuertes. A lo mejor la Unión Europea se está debilitando hoy día, cada vez más. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, yo al respecto pienso de que Cuba no debe temer en ese sentido, porque Cuba ha venido desde el derrumbe de la Unión Soviética empleando una política de lo que se conoce como el multilateralismo, es decir, de tener relaciones abiertas, sinceras, honestas en el plano económico y político con todos los estados del mundo. Y prueba de ello es que eh, Cuba tiene relaciones diplomáticas con 183 países. Son muy pocos los países que no tienen relaciones diplomáticas con Cuba. Y ahí también te quiero decir que quieren atacar a Cuba. Ahora están promoviendo en Europa un movimiento que según ellos ya tienen en 30 países en el mundo, pero en gran parte de ellos en Europa, para hacer las llamadas embajadas populares. Es decir, buscar en primer término que se anule este acuerdo de la Unión Europea. En segundo lugar, buscar que expulsen a las representaciones diplomáticas de los territorios de los países de la Unión Europea y entonces establecer a ciertos personajes que viven en estos países como los legítimos representantes de Cuba. Y quieren anular de que el gobierno cubano sea reconocido como el verdadero legítimo representante del pueblo de Cuba. Entonces, esto te da un grado, pero no, yo no me preocupo en el sentido la preocupación aquí es de que realmente todo lo que hace el enemigo es para entorpecer este tipo de relaciones, de que Cuba pueda llevar un comercio libre con todas las naciones del mundo. Y claro, que cada cuestión de esto es un golpe, ¿no? Cuando hablas del enemigo, ¿a quién te refieres específicamente? Bueno, el enemigo ahora en estos momentos tiene un espectro muy amplio. El enemigo fundamentalmente, digamos, si lo vamos a definir políticamente, tenemos que decir que es el imperialismo. Pero, ¿qué es lo que es el imperialismo? Bueno, el imperialismo antiguamente se decir que era el imperialismo norteamericano. ¿Existe hoy día? El imperialismo norteamericano existe bajo una condición que dejó de ser un imperialismo nacional para convertirse en un imperialismo multinacional, porque el Estado norteamericano hasta cierto modo se ha convertido en un representante de los intereses de las claques financieras internacionales. Es decir, que ya el imperialismo no es los Estados Unidos, los imperialismos ahora son todos los bancos y todas las aseguradoras que existen en el mundo. Pero Porque de una forma u otra todos están vinculados al poder económico de los Estados Unidos. un imperio de por sí tiene la fuerza, tiene la economía y tiene todo eso y puede hacer represión de una u otra forma, de la manera que ellos quieren. Pero Exactamente. lo que tú estás planteando ahora es que se ha dispersado la economía. O sea, hoy día son los bancos, es la producción o el capital el que está hoy día dominando el experto, digamos, global en este minuto. O sea, Estados Unidos deja de ser imperialista desde el punto de vista crudo, realmente, como es el imperialismo, me parece, con lo que tú dices, no sé. Bueno, yo le llamo a esto un imperialismo intangible. ¿Por Intangible. qué? Explícate, Intangible. ¿Por qué? explícate. Porque no lo puedes localizar materialmente en un punto, sino que está disperso a nivel planetario. Pero ojo, que el rol de los Estados Unidos como nación dentro de este imperialismo es el mantener las casi 900 bases militares que tienen en el mundo, lo cual es la garantía para sostener todo este sistema financiero internacional. Es decir, que no, tampoco es tan intangible.
El imperialismo norteamericano ha logrado expandirse por el mundo a través del control de un arma muy potente, dos armas muy potentes. Uno, el dólar, y segundo, Hollywood. Y quizás te asombre, Hollywood es el arma ideológica más grande que tienen los Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dijo Obama cuando, antes de terminar su presidencia, él visitó a Hollywood en un aniversario de Hollywood y él lo dijo y le agradeció a Hollywood el papel que desempeñaba en el mundo para la penetración cultural e ideológica. Así que esas son las dos más grandes armas que tiene Estados Unidos. Lo demás ya son tentáculos de ese gran pulpo. Aparte del poder militar, como decía, que es la garantía de todo esto. Ahora bien, Estados Unidos de por sí no tiene hoy día no es fuerte internamente, hoy día tiene contradicciones muy profundas dentro de la sociedad norteamericana. Hay problemas de mucha pobreza, hay una brecha muy grande, hay problemas de racismo, hay un problema de represión, no es un país ideal como muchos creen que puede ser el ideal de la democracia en el mundo. ¿Con qué moral puede implementar, digamos, porque hablan mucho de la libertad, de la democracia, ellos? En el fondo hay una doble moral. Y en esto aparecen otros países que son digamos, que entran a competir, ya lo tocaban en nuestros programas también, que en este caso, en el caso de China, Rusia por otro lado, y Europa está quedando, volviendo a lo que es Europa en un principio, está quedando un poco al margen de todo esto. Francia tiene sus problemas internos muy profundos, sabemos las razones, que pues, es de otro tema de discusión. ¿Por qué siendo un país tan pequeño, Cuba, y siendo Estados Unidos con el poder que tiene, tanta preocupación que tiene? Bueno, la preocupación es doble preocupación. La primera preocupación que hay, ya esto lo hemos tocado aquí en nuestro programa aquí, es de que Cuba, desde el punto geopolítico, Cuba ocupa una posición geográfica, a pesar de que existe toda la tecnología moderna que puede abarcar al mundo entero. Cuba tiene una posición geográfica que el que sea dueño de Cuba tiene el control de todo el Mar Caribe y el Golfo de México. Eso es lo primero. Lo segundo es que Cuba demostró con su revolución que el fatalismo geográfico dejaba de existir, que era una falsedad ideológica de los Estados Unidos. Es decir, rompe con lo que ellos decían de que un país pequeño siempre tiene que estar bajo la égida de un país más grande. Y lo otro es de que Cuba rompe con la doctrina Monroe. Los Estados Unidos no pueden ser verdaderamente dueños de América Latina mientras Cuba exista como el país independiente, porque si una de las cosas que demostró la revolución cubana es que a partir del triunfo revolucionario cubano, América Latina fue más libre que nunca, porque las políticas norteamericanas no se han podido desde entonces aplicar a fondo como ellos han querido, por la posición valiente de Cuba, por la posición en defensa de los derechos de los pueblos latinoamericanos que Cuba ha empleado en las instituciones internacionales como Naciones Unidas y otros factores. Y el otro factor es que ellos perdieron el control económico de la economía cubana y las mafias perdieron el control económico del turismo y la economía cubana, las mafias norteamericanas, sí, esa de Al Capone. Ellos eran dueños de todos los hoteles y todas las cosas en Cuba, en contubernio con el dictador Batista. Y entonces ellos perdieron todo eso y para ellos no le pueden perdonar a Cuba la independencia, como tampoco Francia le puede perdonar la independencia a Haití. Haití todavía se dice oficialmente que hasta el año 1966 Haití estuvo pagándole a Francia indemnización por la independencia, es decir, a los colonos franceses de aquella época, a sus familiares y descendientes. Pero hay fuentes que dicen que aún cuando hubo el gran terremoto en Haití, que todavía habían deudas de aquella época. Es decir, que el imperialismo francés no le perdona a Haití la independencia, como ahora el imperialismo norteamericano,
que ya te dije las características que tiene anteriormente, tampoco le puede perdonar la independencia de Cuba. Y ahí habría que preguntarse, bueno, ¿y cómo Cuba a pesar de todo resiste? Bueno, Cuba resiste, para no decírtelo con una mala palabra, como dijo Ignacio Aramonte, uno de nuestros próceres de la independencia, que era de la ciudad de Camagüey, que llegó a ser mayor general, que era abogado en un momento más cruento del enfrentamiento Cuba-España, cuando no había armamento y nada de eso, y habían fuerzas que abogaban por la rendición. Él dijo que había que continuar la lucha y alguien le dijo, bueno, ¿y con qué tú pretendes luchar? Y el hombre dijo, con la vergüenza de los cubanos. Es decir, Cuba ha resistido con la vergüenza de los cubanos, es decir, con la moral y el espíritu de seguir resistiendo ante el enemigo. Pero para contestarte completamente, los enemigos, cuando me pregunté, ¿quién entiende como enemigo? No solamente este imperialismo mundial. El enemigo son también aquellos grupos de cubanos, porque hemos tenido en nuestra historia desde que en 1772 los ingleses se apoderaron de La Habana y lo ocuparon, desde ese momento comenzó un proceso que surgieron grupos anexionistas de Cuba a los Estados Unidos. Y ese anexionismo hoy lo tenemos representado en la Fundación Cubanoamericana, en el Directorio Democrático Cubano, lo tenemos representado en los llamados influencers que existen en el mundo y lo tenemos representado en algunas organizaciones que han ido surgiendo esporádicamente en Europa, por ejemplo, para hacer manifestaciones, sacar revistas, etcétera, 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 que responden a los intereses de esto. Pero si el Estados Unidos le quitara el dinero de que hemos hablado aquí, para no hablarte de otras organizaciones y esto, porque son millones, te hablaba de más de 500 millones en los últimos 20 años, 500 millones de dólares que se han podido contabilizar por parte de los Estados Unidos, ha brindado a la subversión a Cuba. Esos también son enemigos de Cuba. Y esos son peores enemigos que los no nacionales. Henry, volviendo un poco a lo de en principio sobre las relaciones políticas y asuntos bilaterales y multilaterales con Cuba, Europa con Cuba y las relaciones comerciales, aquellas inversiones e intercambios y emprendimientos, eso lo quieren terminarlo ahora. ¿Crees tú que eso puede negociarse? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo pienso que el problema no está en negociarse o no negociarse. El problema está que si logran anular, cancelar o posponer la aplicación de este acuerdo, significa de facto de que la Unión Europea le ha declarado un bloqueo a Cuba. Es decir, que se une a la política norteamericana hacia Cuba. Y esto, claro, económicamente es un rudo golpe para el cubano de a pie sobre todo. Porque si la Unión Europea ordena que sus empresas se retiren de Cuba, miles de cubanos van a quedar sin trabajo, porque hay empresas, sobre todo en el turismo, que son empresas mixtas y de otro tipo, que donde el español y los suizos, por ejemplo, están allí y que esos cubanos van a quedar sin trabajo. No se va a disminuir el flujo de turistas, las inversiones se van a anular, es decir, se llevaría prácticamente la misma política que ha llevado Estados Unidos contra Cuba, la va a llevar la Unión Europea. Entonces, realmente es un golpe económico fuerte, pero aunque suceda eso, Cuba va a seguir resistiendo. Cuba resistió 20 años la política de posición común de la Unión Europea. Claro, las condiciones eran otras a las de hoy, pero no olvidemos también que Cuba, a pesar de todo, tiene relaciones con otros países. Rusia, China, Irán, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera. Es decir que, pero realmente es un rudo golpe económico contra Cuba en caso de que esto se llegue a llevar a cabo. Y político, y político, a esa parte te iba la parte política, pero en el fondo lo que quieren hacer es que Cuba establezca multipartidismo para que entonces ellos puedan aplicar, digo ellos, los Estados Unidos pueden aplicar su ley de Helms-Burton de nombrar a un gobernador militar de la isla de Cuba que organizaría la formación de esos partidos políticos, desintegrar todo el sistema político cubano e inclusive crear campos de filtración, como ellos lo llaman, con la población y entregar
todos los activos de la economía cubana, ponerla en venta al mejor postor en acciones dirigidas por el gobierno norteamericano. Porque nadie piense eso de que si no, que si la democratización de Cuba, que todo eso es palabrería. Lo que es realmente detrás es que quieren hacer una ocupación de Cuba. Y si eso sucediera, Cuba deja de existir como nación en el mundo. Y culturalmente nos van a asimilar totalmente. Y eso no se puede permitir. Por eso es la lucha y la resistencia del pueblo cubano. Así es, estimado querido amigo Henry. La hora se nos está terminando, queda muy poco. ¿Podrías redondear un poco? Bueno, me quedó en el tintero, como decimos, la carta que le había mandado ¿Cuánta al página es? ¿Es una página? yo creo que no nos alcanza porque llega un minuto, es una página, pero solamente te quiero leer un par de párrafos Ya. donde digo que la solicitud, en esta carta le digo al Estado ministro, la solicitud se basa en un informe de poca credibilidad, pues no aporta pruebas ni evidencia de tal situación y sigue al pie de la letra las pautas propagandísticas de la fuerza más reaccionaria del autodeterminado exilio cubano en Miami. Y lo otro que te quiero decir es que resulta contraproducente que figuras del autodenominado exilio cubano de Miami tenga tribuna en nuestras instituciones suecas, como ha sido el caso de Orlando Gutiérrez Boronat. Considero que nuestro gobierno y parlamento deben oponerse a la confrontación entre mis dos pueblos y patrias. De ser necesario, estoy dispuesto a hacer acto de presencia en nuestro parlamento y dirigirme a todos los diputados para exponer mis puntos de vista sobre cuál debe ser la política acertada y correcta de Suecia y la Unión Europea hacia Cuba. Yo creo que con eso podemos redondear bastante bien todo esto y si es necesario también podemos continuar en un próximo programa sobre el mismo tema o podemos coger un tema que de todas formas todos los temas tienen la misma continuidad en nuestro programa. Es Ya, Cuba. perfecto. Lo conversamos después porque ya la hora se nos va y nos despedimos ahora de todos los de este programa, estos amigos del programa y Henry, un abrazo grande y Gracias. un gusto Lo haber mismo. estado contigo. Bueno, será hasta la próxima. Ese caluroso abrazo fraternal de mi parte. Adiós. Chao. Adiós a todos. Chao, Chao. chao.